¿Cuántas veces te has avergonzado de este rostro? Quizás digas nunca, quiero decir, en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos. ¿Cuántas veces niegas que eres católico por temor a ser juzgado? ¿Cuántas veces te callas ante lo incorrecto? ¿Con qué facilidad niegas este rostro? Este rostro que te ama. Y pensar que, para ganarse el cielo, solo basta con amar este dulce rostro. ¿No te das cuenta? Nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Yo me llamo José, José Sánchez del Río. De cariño me dicen Joselito. Soy orgullosamente mexicano. Nací en un pueblo llamado Zaguayo, en el estado de Michoacán. Nací el 28 de marzo del año de 1913. En casa, nuestra mayor riqueza era la fe y la unidad de la familia. Jesús siempre fue lo primero para nosotros. Desde muy chico aprendí los labores del campo, a trabajar con mi familia y para mi familia. Nací en la época de la Revolución Mexicana. En ese entonces, la muerte era vista como algo natural. Por ejemplo, no era raro que al anochecer escucháramos balaceras y gritos de revolucionarios, junto con el ir y venir de sus caballos. Se oían relinchos mientras algunos jinetes disparaban y otros caían muertos. Por la mañana, las mujeres que iban a misa y los hombres que salían a sus labores de campo podían fácilmente encontrarse con cadáveres de revolucionarios o de gente pacífica en el arroyo, en la calle empedrada o detrás de alguno de los portales de la plaza. ¿Verdad que no era nada fácil? Pues ese era el entorno en el que me tocó vivir. Bueno, como te decía, en el año de 1926, cuando yo tenía unos 12 años, estalló en México lo que se le conoce como la Guerra Cristera, comandada principalmente por el entonces presidente de México, Plutarco Elías Calles. Esta guerra tenía que ver con una ley en la Constitución mexicana de 1917 que establecía una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias, es decir, prohibía la participación del clero en la política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000 personas entre civiles, religiosos y electivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. En la región donde yo vivía eran 100% cristeros, así que comprendí bien el problema y me llené del espíritu que llenaba a mi pueblo y nos decía: «Cíñete ya la espada, guerrero, con gloria y majestad avanza triunfalmente, cabalga en defensa de la verdad y de los pobres». Cuando cumplí 13 años, el gobierno decretó la suspensión del culto público, así que mi hermano Miguel se levantó en armas para defender la causa de Cristo. Y pues yo también quería ir, tenía el deseo de ir con él, defender a Cristo. Pero mis papás no me dejaron por ser tan pequeño. Solo me quedaba ver a los valientes cristeros que pasaban veloces en sus caballos por las calles de mi pueblo. Les oía gritar con valentía: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe!
De verdad soñaba con irme con ellos para defender los derechos de Cristo Rey y los derechos de mi patria. Un día hablé con mis padres. Fue ahí cuando les dije: Madre, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora y no quiero perder la ocasión. Y por fin accedieron. Así que, pues, me encaminé hacia el cuartel donde se encontraban los cristeros. Pero luego quien se opuso fue el jefe de los cristeros en Michoacán. Sí, me vio muy chico para entrar con ellos, pero mi deseo de pertenecer a ellos era mucho más grande. Así que insistí una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que por fin me admitieron a que me enlistara como cristero. Fue mi mayor felicidad en mi momento. Pronto me gané el cariño de todos en el campamento. En cierta ocasión, el caballo del general cayó muerto de un balazo en media guerra, así que yo me bajé de mi montura con agilidad y le dije: Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted. Aunque a mí me maten, yo no hago falta y usted sí. Realmente yo estaba casi todo el tiempo en el campamento. Sobre todo, ayudaba a curar a los heridos, a llevar de comer, entre otras actividades sencillas. Solía rezar con los demás cristeros a María Santísima, implorando su protección. Disfruté mucho estar al servicio del Señor ahí. Sin embargo, mi corazón ardía por salir al campo de batalla. ¿Y saben algo? Dios siempre escucha los anhelos del corazón. No tardé mucho en ser tomado prisionero por el ejército mexicano. Curiosamente me llevaron al mismo lugar donde había recibido el bautismo. Sí, a un templo. Lo tenían tomado. Curiosamente, el hombre que me mandó a apresar era nada más ni nada menos que mi padrino de comunión. Sí, aquel hombre se llamaba Rafael Picasso Sánchez. Este trató de persuadirme diciendo: Eres un valiente muchacho, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. A lo que yo le respondí: Jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con ustedes. Ustedes son los enemigos de mi Cristo Rey. Yo soy su enemigo. Fusílenme. Estando en prisión, pedí que me dieran tinta y papel y redacté la siguiente carta a mi madre. Cotija, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero por el ejército en mi combate de este día. Creo que voy a morir, pero no importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Y entonces lo supe. Había llegado el momento de pisar las mismas pisadas de Cristo. Primero, el 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, me sacaron del templo y me llevaron al cuartel del refugio. En la misma celda redacté una última carta dirigida a mi tía. Decía: Zaguayo, 10 de febrero de 1928. Querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado.
te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. Dile a Magdalena que conseguí que me permitiera verla por última vez y creo que no se negará a venir para que le llevase la Sagrada Comunión antes de mi martirio. Salúdame a todos y recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe, viva la Iglesia. Firma José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. Mi martirio duró más de lo que esperaba, pues no llegué al cementerio a las 8, sino a las 11 de la noche. Como los verdugos aún querían hacerme negar a Cristo, me aplicaron muchos y diversos tormentos durante el camino. Cuando llegamos al cementerio, me paré a la orilla de mi propia fosa y continué vitoreando a Cristo Rey. Prosiguieron apuñalándome por la espalda y a cada apuñalada gritaba con más fuerza: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En medio del tormento, cerca de las 11:30 de la noche, el capitán jefe de la escolta me preguntó, y no por compasión, sino por crueldad: ¿qué les mandas decir a tus padres? A lo que yo respondí: que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Mientras salían de mi boca esas exclamaciones, el capitán me disparó en la cabeza. De inmediato caí al suelo. Finalmente, mi cuerpo cubierto de sangre fue arrojado a la fosa y quedó ahí, sepultado como el de un animal, sin ataúd ni mortaja. Y así recibí directamente las paradas de tierra. Pero, ¿te digo una cosa? Por mi Señor y por Santa María de Guadalupe, todo esto y más lo volvería a sufrir. Y que viva Cristo Rey.